Buenos días. Desde la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Castilla y León queremos antes de nada agradecer al Consejo Económico y Social de Castilla y León esta oportunidad de intervención en el primer foro social virtual del grupo de enlace con la sociedad civil sobre la superación de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. Antes de empezar nuestra exposición, sí que me gustaría comentar quiénes somos la Coordinadora de ONGDs de Castilla y León. Actualmente la Coordinadora está formada por 73 entidades que trabajan en el ámbito de la cooperación al desarrollo desde nuestra región. Son asociaciones y fundaciones que trabajan en el campo de la cooperación internacional, canalizando la solidaridad de nuestros ciudadanos hacia los llamados países empobrecidos. Entre los objetivos que tenemos dentro de la Coordinadora de ONGDs estarían los siguientes: colaborar en el aumento y la mejora de una cooperación internacional al desarrollo de calidad, fomentando la cooperación descentralizada en Castilla y León, fomentar una conciencia ciudadana crítica y reflexiva sobre la situación de los pueblos menos favorecidos, fomentando la educación para la transformación social, y promover el trabajo en red entre las entidades que trabajan en cooperación al desarrollo y otros agentes comprometidos con el fomento del desarrollo sostenible. Por tanto, las entidades que forman parte de la Coordinadora cuentan con una experiencia en países del sur realizando proyectos de cooperación para luchar contra la pobreza y para promover el desarrollo sostenible en áreas como la sanidad, la soberanía alimentaria, la ayuda de emergencia, la educación, el medio ambiente, la defensa de los derechos humanos y sociales de minorías y grupos marginados, o el desarrollo de infraestructuras tales como abastecimiento de agua o fomento de actividades productivas donde se promuevan relaciones laborales y económicas justas. Esta experiencia hace que ante una situación como la provocada por el COVID-19 seamos una voz autorizada para proponer una salida a esta crisis basada en la solidaridad en la que no se deje a nadie atrás. También la experiencia de nuestras entidades en Castilla y León en el campo de la educación para la transformación social, promoviendo entre los ciudadanos de nuestra región valores de solidaridad, de igualdad, de respeto por los derechos humanos, de respeto al medio ambiente, promoción de los más desfavorecidos o promoción de la paz, nos permiten apostar por la implementación transformadora de la Agenda 2030 para construir una sociedad más coherente con el desarrollo sostenible, cohesionada y solidaria, capaz de vencer a la pandemia del COVID-19, a una crisis financiera o a la destrucción que ocasiona el cambio climático, sin repetir errores del pasado y con una nueva normalidad que defienda a las personas y al planeta en un mundo en cooperación. Por último, el trabajo en red nos hace conscientes de que la salida de la crisis causada por el COVID-19 no se puede basar en posturas unilaterales que no tengan en cuenta la experiencia y la opinión de quienes conocen las distintas dimensiones que se han visto trastocadas por la irrupción de la pandemia. En este sentido, desde la Coordinadora hemos buscado unir nuestra voz a la de otras entidades sociales, proponiendo una salida más justa a esta situación a través del Manifiesto 2020, del que hablaremos más adelante. Antes de plantear nuestras propuestas para la superación de la crisis ocasionadas por la pandemia del COVID-19, nos gustaría compartir algunas imágenes de la respuesta que nuestras entidades socias han sido capaces de dar. No solo en países empobrecidos del sur, donde tradicionalmente se han realizado los proyectos de desarrollo, sino también en España, donde la experiencia en la gestión de situaciones de emergencia, la capacidad de movilizar a voluntarios y trabajadores de nuestras entidades y el espíritu de servicio allí donde más se necesite han hecho posible
asistir a muchas personas privadas de lo más básico, salud y alimentos principalmente. En este sentido, conviene saber que solo en Castilla y León las ONGs mantienen activas más de 200 sedes en las 9 provincias castellanas y leonesas, la mayoría atendidas por personal voluntario, pero también las ONGs son generadoras de unos 80 empleos en nuestra comunidad. Solo en el año 2019 se cofinanciaron por parte de las distintas administraciones locales y autonómicas de Castilla y León 177 proyectos de cooperación, ayuda humanitaria y de emergencia en 11 países americanos, 19 países africanos y 5 asiáticos. Durante la crisis del COVID-19, la mayoría de los proyectos en que se estaba participando se han visto afectados, si bien las organizaciones han seguido trabajando a pesar de las circunstancias. Las prioridades pasaron a ser la distribución de alimentos, mascarillas y bienes de primera necesidad, pero también se han ocupado de la protección de colectivos más vulnerables o suministro de equipamiento para hospitales y escuelas. En España, la solidaridad con quienes más directamente sufrieron las consecuencias del COVID-19 se convirtió en una respuesta por parte de nuestras organizaciones consistente en la entrega de alimentos, acogida a personas sin hogar, apoyo psicológico e incluso, en el caso de Médicos del Mundo, instalando un hospital de campaña para atender a enfermos del COVID-19 en Leganés, en la Comunidad Autónoma de Madrid. En cuanto a las propuestas que nos gustaría compartir con el resto de agentes sociales, económicos y políticos de Castilla y León, nos gustaría primero hacer una reflexión desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo, para posteriormente compartir nuestras propuestas por una superación de la crisis social y económica en nuestra región. En cuanto a las propuestas de cooperación al desarrollo, desde la Coordinadora de ONGD de Castilla y León entendemos que nos jugamos mucho como país y como región en la respuesta que se dé desde la cooperación internacional a la crisis del COVID-19. Estamos hablando de la capacidad que tenemos como región de responder solidariamente a un desafío global cuando y donde más se necesita. Vivimos en un mundo globalizado, donde al igual que la economía, el virus no entiende de fronteras. No estar a la altura sería profundamente incoherente con la necesidad de control internacional de la pandemia y sus consecuencias, con el planteamiento de solidaridad realizado hacia dentro de la Unión Europea e incoherente con el sentimiento de una sociedad esencialmente solidaria como la sociedad castellana y leonesa. Por lo tanto, la respuesta a la crisis del COVID-19 debe realizarse con más cooperación y una solidaridad a la altura del desafío y de la llamada realizada por el Secretario General de Naciones Unidas y la comunidad de donantes. Como señala recientemente un informe de Oxfam Intermón, si no se toman medidas, 40 millones de personas podrían perder la vida y 500 millones de personas verse arrastradas a la pobreza. El coronavirus podría tener un impacto devastador a nivel mundial a menos que se tomen medidas inmediatas y drásticas. Si bien nadie es inmune a los impactos de la pandemia, este tendrá indiscutiblemente mayores repercusiones para las personas en situación de pobreza, exacerbando más aún unos niveles de desigualdad ya extremos. El epicentro de la pandemia se ubica hoy en América Latina y en otros países en desarrollo, con efectos muy negativos en materias de salud, pero sobre todo a nivel económico y social, dado el impacto de las medidas del confinamiento. En este contexto, es importante que las instituciones públicas castellanas y leonesas, desde el gobierno autonómico a los ayuntamientos, pasando por diputaciones y las propias Cortes, pongan en valor la política de cooperación, destacando su aportación específica como parte de la respuesta a las medidas de emergencia y de reconstrucción de la pandemia en el nivel internacional, con el foco de salvar vidas y generar opciones de futuro en donde es más necesario, especialmente en los países de América Latina y de África. También es importante poner en valor y dinamizar la relación con los actores que participan del sistema de cooperación y que pueden amplificar la respuesta. Hablamos de las fuerzas políticas y la ciudadanía. Desde la Coordinadora de ONGD no podemos olvidar el drama que esta situación ha causado entre los 40.000 solicitantes de asilo que se encuentran atrapados en las islas del Egeo, obligados a vivir en campamentos superpoblados, sin instalaciones sanitarias adecuadas y con una atención médica muy deficiente.
Las difíciles condiciones de vida en los campos de las islas griegas del Egeo hacen que todos sus habitantes, independientemente de su edad o estado de salud, sean extremadamente vulnerables. Estas personas están sufriendo la doble condición de sufrir un desplazamiento forzado y ser potenciales víctimas de una pandemia que también acecha los campos de refugiados. Promover medidas de acogida y protección de estas personas es otro acto de solidaridad que debería ser promovido por nuestras instituciones regionales. La pandemia ha puesto en evidencia la importancia de intercambiar el conocimiento práctico relacionado con medidas sanitarias y de reactivación económica, así como del saber científico para la producción de vacunas, entre otros muchos asuntos. Es necesario transitar hacia modelos de cooperación más horizontales, basados en el aprendizaje mutuo. Los desafíos internacionales de la pandemia retratan las dificultades de responder a la altura como región e invitan a la clase política a una reflexión sobre la importancia estratégica de recuperar la cooperación internacional. La solidaridad internacional no es un acto de caridad, sino que supone un acto de justicia social y económica para mejorar inequidades y vulneraciones de derechos humanos inaceptables en sociedades modernas y democráticas. Es importante recordar que Castilla y León dedicó en el año 2019 un 0,03% de su presupuesto a ayuda oficial al desarrollo, consolidando desde el año 2010 una serie de años por debajo del 0,10%. Este porcentaje deja a nuestra región en el antepenúltimo puesto de las 17 comunidades autónomas, lejos del 0,42% que dedica el País Vasco o el 0,30% que dedica la Comunidad de Navarra. Al igual que ha sucedido en otras políticas, años de inercia y de ausencia de reformas limitan el margen de maniobra para responder a los desafíos presentes y futuros. Necesitamos una política de cooperación moderna, creíble, bien dotada económicamente, que asuma el compromiso de la Agenda 2030 en el marco de la llamada por Naciones Unidas Década de Acción para cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y que exige acelerar las soluciones sostenibles dirigidas a los principales desafíos del mundo, desde la pobreza y la igualdad de género hasta el cambio climático, la desigualdad y el cierre de la brecha financiera. Recuperar la cooperación y solidaridad internacional, además de un imperativo ético o un compromiso internacional, es una enorme oportunidad para la clase política de sintonizar con una ciudadanía que nunca ha dejado de apoyar a la cooperación y que, tal como muestra el último informe del sector de las ONGD, publicado en junio del año 2019 por la Coordinadora Estatal de ONGD, ha mostrado que las personas, socios, donantes y voluntarios que apoyan a las entidades que trabajan en cooperación no paran de aumentar desde el año 2014, en que se inició este estudio, siendo a finales del año 2018 una base de 2,4 millones de personas a nivel nacional. A nivel regional, destacaremos que Castilla y León es la tercera región de España en cuanto a número de cooperantes, según el informe de la AECID publicado el pasado mes de septiembre. 377 castellanos y leoneses trabajaban en países del sur a finales del año 2019. Desde la experiencia de entidades que llevan trabajando en la cooperación internacional desde hace mucho tiempo, planteamos las siguientes reflexiones sobre cómo afecta la pandemia del COVID-19 a la respuesta solidaria que debe darse en el área de cooperación al desarrollo desde Castilla y León. Primero, coordinar esfuerzos para salvar vidas, desde una respuesta humanitaria completa, con importante énfasis en el nexo acción humanitaria, desarrollo y consolidación de la paz. Segundo, las actuaciones que se acometan deben poner el foco en la defensa de los bienes públicos globales y en asumir los retos existentes en otras epidemias y ámbitos de la salud y plantear la necesidad de evitar una degradación de derechos fundamentales como el derecho a la educación, a la alimentación, a la igualdad entre mujeres y hombres, al trabajo, a los cuidados, a una vida digna y a la libertad de participación democrática. Tercero, las actuaciones en materia de cooperación deben priorizar la necesidad del refuerzo de los servicios públicos, el apoyo a las instituciones y actores locales como parte fundamental de la respuesta a la emergencia y de cara a la salida de la pandemia. Es importante no escatimar en el fortalecimiento de los servicios de salud, especialmente de atención primaria,
pero también en fortalecer la seguridad alimentaria, el derecho a la educación, el acceso al agua y servicios de saneamiento básico, a medios de vida, de trabajo y económicos que potencien modelos de desarrollo más resilientes y que alíen la lucha contra la desigualdad y la emergencia climática. Cuarto, resaltar la importancia de la protección de derechos, refuerzo de la gobernabilidad democrática y el apoyo a las estructuras sociales en contextos de violencia, de regímenes autocráticos o de regresión democrática. La respuesta global al COVID-19 se realizará en muchos casos en realidades de amenaza o violación de los derechos de la ciudadanía, las minorías, las mujeres y la restricción o cierre del espacio cívico y democrático, fragilizando la capacidad de respuesta e incrementando el impacto en grupos más vulnerables. Debe ponerse el foco en los países y grupos de población en situaciones más vulnerables, conjugando el principio de no dejar a nadie atrás, en especial a mujeres y niñas, e incluyendo la población de los campos de personas refugiadas, a los defensores de derechos humanos o a los pueblos indígenas. Por ello es positivo proteger y fortalecer a quien defiende los derechos humanos y a la sociedad civil como garantía de su resiliencia social y democrática. Quinto, compatibilizar la respuesta inmediata en el trabajo a medio plazo y proponer no solo trabajar sobre las consecuencias de la pandemia, sino sobre las causas profundas de la crisis entrelazadas que van más allá del COVID-19, de forma que la respuesta del COVID-19 integre los desafíos complejos y múltiples que se enfrentan. Sexto, en el contexto actual de emergencia sanitaria mundial provocado por la COVID-19, es fundamental que se garanticen los derechos de todas las personas que se encuentran en el territorio español, independientemente de la nacionalidad que tengan, con especial atención a aquellas más vulnerables como son las migrantes en situación administrativa irregular y las personas solicitantes de asilo en espera prolongada de resolución de su solicitud. Y séptimo, consideramos de gran importancia seguir el acuerdo logrado entre todas las comunidades autónomas que ha supuesto la estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española de la crisis del COVID-19. Pues representa una respuesta conjunta de la cooperación española, la de la Administración General del Estado, la de las comunidades autónomas, entidades locales, fondos de cooperación y solidaridad y la de todos aquellos actores que han deseado sumarse a la misma para articular una respuesta desde las particularidades de cada una de ellas, lo más difícil y ágil posible a esta emergencia, la reconstrucción y recuperación. Las tres prioridades que se han establecido en este acuerdo son salvar vidas reforzando los sistemas públicos de salud, proteger y recuperar los derechos, reforzando las capacidades de las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad, y preservar y transformar los sistemas socioeconómicos, recuperando el tejido productivo y reforzando la gobernabilidad democrática con las personas y el planeta en el centro. ¿Qué se puede hacer desde la Administración de Castilla y León a medio plazo más allá de la estrategia frente al COVID-19? En este sentido, lo primero que queríamos destacar es el cuarto Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, que debe ser un documento de diálogo que recoja el esfuerzo de todos los actores de la cooperación castellana y leonesa a formar parte de la estrategia. Esto supone e implica un esfuerzo de concertación y diálogo que se valora muy positivamente. En segundo lugar, es preciso dotar a la cooperación al desarrollo de un marco presupuestario suficiente y estable en el tiempo. Por un lado, debería fijarse una hoja de ruta clara para lograr que al final de la presente legislatura se alcanzase el 0,4% del presupuesto de la comunidad dedicado a cooperación internacional, definiendo los diversos canales e instrumentos y, por otro lado, debe existir el compromiso de las fuerzas políticas regionales para que esta dotación se mantenga en el tiempo independientemente de quién sea el que esté al frente del gobierno autonómico. Solo así la cooperación al desarrollo será capaz de generar los resultados deseados. En tercer lugar, hacer una propuesta de ayuda oficial al desarrollo en los próximos presupuestos coherente con la hoja de ruta, con foco en reforzar la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo, a la acción humanitaria y la educación para la transformación social. En cuarto lugar, reforzar los recursos que se ejecutan a través de las ONGD con cargo a los presupuestos de la comunidad,
adaptados a las necesidades generadas por la pandemia de la COVID-19 y que sean capaces de dinamizar los diversos roles que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la cooperación. Las ONGD apenas han recuperado sus capacidades tras la crisis del año 2008, cuando de nuevo se ven golpeadas por la pandemia y la crisis económica. No incorporar esta inversión social en el corto plazo puede entrañar enormes riesgos para las organizaciones y para el propio sistema de cooperación. En quinto lugar, conectar la cooperación al desarrollo con la solidaridad ciudadana, garantizando y ampliando los recursos destinados a la educación para la transformación social, bajo una estrategia que fomente la participación activa de una ciudadanía crítica y comprometida con la construcción de una sociedad justa y equitativa que evite que se produzca ningún tipo de discriminación y que promueva la paz, la resolución de conflictos y la solidaridad desde una perspectiva global, que incluya la responsabilidad personal y colectiva con el desarrollo humano de todas las personas y sociedades. En este sentido, destacamos la labor realizada este mismo año desde la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, recogida en el documento llamado Propuesta de Estrategia para la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global de Castilla y León. Por último, solicitamos que se relance la Agenda 2030, entendida como un plan de acción para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo conjunto. Propuestas que hacemos de superación de la crisis en Castilla y León. Más allá de las propuestas en el ámbito de la cooperación al desarrollo, en el ámbito de la sociedad de Castilla y León proponemos que las medidas de salida post-crisis que se adopten pongan el foco en todas las personas y el medio ambiente, formulando políticas públicas con financiación suficiente de ámbito nacional e internacional, coherentes entre sí y con los principios del desarrollo sostenible, asegurando que en ningún caso la inversión pública vaya en detrimento de derechos individuales o sociales. En este sentido, proponemos que la recuperación de esta crisis se base en los tres pilares siguientes. El primer pilar es caminar hacia un nuevo modelo económico, centrado en el desarrollo integral humano y sostenible. Consideramos importante avanzar en aspectos como el establecimiento de una renta básica universal, establecer políticas fiscales de redistribución de renta que reduzcan la desigualdad y ayuden a luchar contra la pobreza, fomentar la solidaridad internacional y potenciar los sectores productivos comprometidos con el cuidado de la vida, el sostenimiento de la comunidad y del medio ambiente. En materia laboral, debe ponerse fin a la precariedad y a todas las discriminaciones, con especial atención a la basada en género. El segundo pilar es el cuidado del medio ambiente. Solicitamos que haya un apoyo público a las energías renovables, a la reducción de emisiones de CO2 y gases con efecto invernadero y a la conservación de recursos y hábitats naturales. Por último, el tercer pilar es una salida de la crisis que ponga el foco en las personas, que no deje a nadie atrás, que garantice la financiación suficiente de un sistema de salud público y universal, de la investigación científica, de la educación y de los servicios de dependencia. Una salida que garantice una sociedad integradora y libre de violencias de género, contra la infancia, la trata de seres humanos, delitos de odio y de racismo. A modo de conclusión, es nuestro deseo para la superación de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 que se realice un compromiso decidido por la Agenda 2030, centrado en la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, la erradicación de las distintas discriminaciones, la emergencia ambiental, los bienes públicos globales y la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Nos gustaría finalizar esta exposición y dentro del compromiso que la Coordinadora de ONGD de Castilla y León tiene en promover el trabajo en red con otros agentes comprometidos con el fomento del desarrollo sostenible, presentando en este foro social una iniciativa surgida desde la sociedad civil castellano y leonesa. Se trata del Manifiesto 2020, por una sociedad más justa. Este manifiesto surge durante el periodo de confinamiento decretado por el estado de alarma
desde la preocupación de distintas personas y colectivos por lograr una salida justa de la crisis causada por el COVID-19, y su objetivo es el de realizar propuestas para lograr un nuevo modelo de desarrollo sostenible que haga posible una economía al servicio de las personas y el cuidado del planeta, donde nadie quede atrás. ¿Sabían que durante la actual crisis sanitaria el número de personas en situación de pobreza en Castilla y León aumentará hasta las 418.000 según datos de Oxfam Intermón? ¿Podrá aguantar nuestra sociedad esta situación? ¿Qué responsabilidad tenemos como individuos? Los actores con poder de decisión definirán cómo será nuestro futuro, con respuestas éticas para evitar la descomposición social o, esperemos que no, repitiendo los errores de las últimas crisis. Hola a todos, hoy queremos presentarles el Manifiesto 2020 como una respuesta alternativa y solidaria a la crisis. Comencemos por nuestra breve historia. Somos una plataforma que aúna a diferentes movimientos sociales y ONGs, con presencia mayoritaria en Castilla y León. Aun compartiendo valores, tenemos diferentes sensibilidades en cuanto a las soluciones a tomar. Aún así, hemos sido capaces de realizar una propuesta común para una salida solidaria de la crisis post-COVID. Nuestro objetivo es claro: influir y apoyar a todos los actores, políticos e institucionales con poder de decisión, para que la salida de la actual crisis sea con medidas diferentes a las aplicadas en el año 2008. Valores como la dignidad humana, la equidad, la justicia social, la sostenibilidad medioambiental son, entre otras, nuestras señas de identidad. En pocos meses hemos conseguido unir en un proyecto común a un conjunto amplio y diverso de la sociedad civil, con presencia en todo el territorio español, pero con una especial importancia en Castilla y León. Abarcamos el más amplio espectro entre los movimientos asociativos, con participación de 80 organizaciones, incluyendo la economía, las finanzas éticas, movimiento feminista, vecinal, plataformas por la sanidad y la educación pública, servicios de atención a la dependencia o el movimiento ecologista. Esto nos permite, desde esta diversidad, tener una visión muy amplia de lo que está sucediendo en la calle y de cuáles deben ser las medidas y soluciones que necesita nuestra sociedad. Nuestras propuestas se centran en los aspectos que mueven nuestras vidas, a semejanza de lo que proponen desde las Naciones Unidas los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Realizamos propuestas en 3 grandes bloques: economía, medio ambiente y social. En economía, nuestras propuestas son: la aplicación de una renta básica universal, la implantación de una fiscalidad progresiva que permita la financiación justa y adecuada del estado de bienestar, el fomento de la economía real sobre la especulativa y la aplicación de las llamadas tasas Google y Tobin, solidaridad a la cooperación internacional y nuevas relaciones en la Unión Europea que nos permita pasar de una Europa de las naciones a una de las personas, revalorización de las pensiones y acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Sabemos que cuando se habla de economía siempre surge una pregunta: ¿y eso cómo se financia? La verdad es que hay múltiples propuestas alternativas a las actuales, como por ejemplo las que realiza Thomas Piketty, entre otros. Les invitamos a charlar con nosotros para conocer más en detalle sobre estas y otras propuestas. En medio ambiente creemos que un crecimiento sin sentido nos ha llevado en muchos casos al deterioro y destrucción del planeta, y también a la aparición de pandemias, como la del COVID-19, que de no tomar medidas no va a ser la última. Por ello proponemos los siguientes puntos: una transición energética, con apoyo a las energías renovables, la conservación de recursos y hábitats naturales, recordando que solo tenemos un planeta donde vivir, la defensa de los bienes y recursos naturales, los cuales deberían ser de titularidad pública o comunal. El aire, el agua, son de todos. Y el último bloque es el que afecta a lo social y a las personas, con 3 propuestas principales: la defensa de una sanidad, educación
y servicios a la dependencia de carácter público, y dotados de recursos suficientes. Ahora, más que nunca, se ha visto dicha necesidad, y toda la sociedad se ha dado cuenta de ello. Democracia, derechos humanos y libertades individuales, con políticas encaminadas a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Y una precaución importante, que el aumento de la seguridad no suponga un recorte de estas libertades. Finalizamos con propuestas para erradicar la pobreza y la desigualdad, la eliminación de la brecha digital y políticas de pleno empleo. Todos estos puntos son un resumen, que contienen ideas fundamentales. Nuevamente nos ponemos a disposición de todos ustedes para ampliarles toda esta información. ¿Podemos permitirnos como sociedad avanzada situaciones como esta? ¿Estamos dispuestos a seguir viendo a nuestros hijos, a nuestras familias, amigos y personas que más queremos afectados por ella? Cuanto más dilatemos el posicionamiento y la toma de decisiones, más dificultades tendremos para obtener resultados. La mayoría de personas, hoy ya sí, son conscientes que sin soluciones diferentes a las aplicadas en anteriores crisis, no seremos capaces de salir de esta, y ya juzgan con lupa a quien toman estas decisiones. Ahora, más que nunca, la colaboración entre todos es obligatoria, y ahí estaremos desde Plataforma Manifiesto 2020 para ayudar en todo lo posible. Esta crisis solo se resolverá con propuestas solidarias, donde nadie quede al descubierto. Manifiesto 2020 es una propuesta política. Queremos cambiar las cosas de la sociedad que funcionan incorrectamente, pero sin posturas partidistas. Colaboramos con cualquiera que tenga una alternativa ética. Nuestra composición es de lo más diversa y llega a todos los espectros de la sociedad, y ahí está nuestra fuerza. Desde el Manifiesto 2020 hemos puesto los raíles que sirven de guía. Ahora ha llegado el momento de la colaboración, desde puntos de vista diferentes. Esta es una demanda social de amplio apoyo, y en esta dinámica estará siempre Manifiesto 2020. Hablemos, debatamos. Si está viendo esta presentación, no espere a que otros lo hagan. Contacte con nosotros en manifiesto2020@protonmail.com y tengamos un encuentro para buscar soluciones, para colaborar juntos. Tenemos la obligación individual, colectiva y moral de resolver esta grave crisis. Toda aportación será necesaria. Entre todos seremos capaces de buscar una solución colaborativa a la crisis. Les esperamos en Manifiesto 2020. Muchas gracias.